Muy buenas tardes, sean bienvenidos al Ateneo de Santander y esta tarde quiero dar el especial agradecimiento a la alcaldesa de Santander, Gemma Igual, que nos acompaña esta tarde aquí en la presentación de este libro de un santanderino que ha triunfado a nivel nacional, como es Fernando Jáuregui, que presenta además un libro que yo se lo recomiendo especialmente, porque tiene primero la virtud de la prosa periodística, es decir, se entiende todo, se entiende muy bien y es sencillo de leer y al mismo tiempo tiene una prosa elegante y cuidada, y sobre todo es un libro con una serie de mensajes que creo nos deben de hacer reflexionar a todos. Fernando ha escrito un libro que titula Quemados, que es una metáfora en la que, basándose en los incendios que hubo el año pasado, que asolaron media España, sobre todo en Galicia, pero él habla de las personas que estamos quemadas, que estamos cansadas de determinados comportamientos, y creo que también pone en valor algo que a mí personalmente me parece muy interesante, que es potenciar la sociedad civil. Estamos en un país de ciudadanos que tragamos con casi todo, ciudadanos muy mansos, pero que cuando, como bien dice Fernando en el libro, se nos dispara el muelle, hay guerra civil o nos dedicamos a matar franceses como si no hubiera un mañana. En fin, de verdad se lo recomiendo y felicito a Fernando por este libro, que me parece un ensayo brillante y al mismo tiempo profundo. Fíjense que ni más ni menos que pide que reformemos la Constitución. Ahí es nada, reformar la Constitución. Bien, como ven en la mesa, además de la alcaldesa de Santander, de Gemma Igual, está Marta San Miguel, una periodista muy brillante del diario Montañés, pero que se ha lanzado también al campo de la literatura. Ha publicado ya una novela con mucho éxito. Sé que está a punto de publicar la segunda, si no la has publicado ya, y que además conoce muy bien la ciudad de Santander, la política santanderina y cántabra, y que por tanto pues vamos a intentar hacerle aquello que se decía en los viejos tiempos, un hábil interrogatorio a Fernando, para que sobre las preguntas que nosotros le hagamos, él pueda hablar de lo que le parezca y le dé la gana, que es lo más importante y a lo que le venimos a escuchar. Yo ya sin más le paso la palabra a la alcaldesa de Santander, doña Gemma Igual, y le reitero el agradecimiento del Ateneo, que no se olviden, este Ateneo lleva el nombre de la ciudad de Santander. Estar aquí con todos vosotros nuevamente. Claro que el Ateneo es imprescindible, claro que el debate y el poner en común nuestras ideas es imprescindible, y esta es la casa donde se hace, y encantada cada vez que puedo estar aquí. Y hoy nos ocupa pues este hombre, Fernando Jáuregui, a quien todos los que estamos aquí conocemos, a quien seguro que Marta pues va a sacar lo mejor o lo más polémico de este libro, y que cuando me llamó para poder estar hoy aquí, inmediatamente le dije que sí. Y le dije que sí porque le conozco mucho, porque le debo de dar las gracias por escribir, por trasladarnos su opinión y por la valentía de dejar por escrito lo que él piensa. No he leído el libro, y además ayer que estuvimos cenando con él y con María, pues le dije que no leía el libro y lo debía de explicar. Cuando alguien está en la presentación de un libro, pues puede estar en calidad de diferentes figuras. La mía es de amiga y también de alcaldesa. Avalar a las personas que tienen la valentía de escribir, de opinar y de razonar lo que opinan, avalar la grandísima trayectoria que tiene Fernando, pero casi que preferí no leer el libro para no tener que decir que mejor no venía por lo que había escrito, porque efectivamente
Él lo que es provocador, y eso es bueno. Es polémico, y eso también es bueno. Y vuelvo a repetir que es valiente, y eso también es bueno en el día de hoy. Pero es amigo, y a los amigos hay que apoyarlos, hay que avalarlos, y hay también que leerlos con detenimiento. Cuando le lea, pues seguro que le llamo y le digo mi opinión, pero sobre todo creo que tener algo escrito para que nos haga pensar sobre algo que hoy leíamos también en el diario Montañés, que es el hartazgo de la clase política. ¿Y qué hago yo aquí si soy clase política? Pues lo que hago aquí es deciros que yo también estoy harta de la clase política, pero pediros que no toda la clase política es igual, que también debemos de ser justos, cada uno con sus pensamientos, por supuesto, con sus ideas, con sus creencias, que las respeto todo, pero no nos podemos meter a todos en el mismo saco, porque si no, además de no funcionar la cosa, que funciona poco en este momento, pues no veríamos salida. Y también estoy aquí para que, además de diferenciar a las personas y además de no generalizar, todos tenemos algo que hacer. Y para apelar a que entre todos nos ayudemos a filtrar a la clase política, pero entre todos nos impliquemos con este proyecto que es España, con el futuro de este país, que son también nuestros hijos, o el futuro de las ciudades que queremos dejar, para que no nos rindamos y si nos implicamos, para que nos quememos, pero sepamos sanar entre todos y para que nos sigamos apoyando. Y sobre todo, para que compréis este libro, para que lo compráis, para que le leáis y para que también reflexionéis en cómo seleccionar. Toda la sociedad, absolutamente toda, podemos hacer algo y en nuestras manos está hacer algo. Así que yo creo que si esto es una reflexión para que, quemados que estamos, dejemos de estar quemados, que nos dé alguna fórmula para que todos podamos adoptarla, pero sobre todo que la capacidad de seleccionar sí la tenemos. Y mientras no cambien las cosas, la clase política es necesaria, y mientras que no cambien las cosas, votar es una obligación. Y por eso yo sigo pidiendo que se reflexione y que se vote a quien se quiera, para que después también nos sintamos implicados y se pueda reivindicar. Y si hay que llegar a cambiar la Constitución, si hay que llegar a cambiar cosas también, la altura de miras de los políticos, que lo deberán de hacer, pues si los hemos seleccionado primero, pues también serán. Y la sociedad civil, que son personas, ciudadanos, pues los políticos también somos parte de la sociedad civil, y sobre todo los políticos locales. Alguien que es concejal o alcalde no se separa de la sociedad porque sigue viviendo en el mismo entorno, sigue estando con los mismos vecinos y sigue conociendo las cosas. Una cosa es que luego en lo que se adopte, las medidas que se adopten, se acierte más o se acierte menos, pero seguimos siendo también esa sociedad civil, entre comillas. Así que tampoco la sociedad civil se despegue de los políticos, que os necesitamos, seguir siendo críticos y seleccionar, y entre todos tenemos esa gran responsabilidad, que es dejar de estar quemados. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias a la alcaldesa de Santander. Ahora, antes de darle la palabra a Marta San Miguel para que finalmente sea Fernando el que diga lo que tiene que decir, que para eso hemos venido, para escucharle a él, decirles a ustedes dos cosas. Una, habrá un turno al final para que ustedes puedan preguntar a Fernando sobre lo que consideren oportuno, y también decirles que el libro se está vendiendo en la entrada, este libro que se titula Quemados, y que finalmente Fernando estará encantado de firmar ejemplares a aquellas personas que lo deseen. Y saludar finalmente, porque antes lo he omitido por error mío, a las personas que nos están siguiendo a través de la transmisión en directo en la página web del Ateneo y en YouTube. Y ya sin más, Marta, adelante. Gracias, Castañeda. Buenas tardes a todos. Alcaldesa, Fernando, bienvenido a casa y gracias por haberme invitado a acompañarte. Voy a ser sincera, cuando Fernando me llama para proponerme estar aquí hoy, inicialmente dije, ¿cómo? ¿Yo? Llevo 3 años escribiendo 2 columnas
en las páginas de opinión del Diario Montañés y de los regionales del Grupo Vocento, y cada una de ellas me sucede lo mismo, y es lo siguiente. Si estamos todos desquiciados, agotados, Fernando lo llama quemados, si hay veces que la realidad supera cualquier tipo de dislate que hayamos visto en una película, cuando ya pensamos que la actualidad no puede dar más de sí, está dando más de sí, ¿qué papel tenemos los periodistas o los opinadores o los escritores? Entonces, muchas veces es más interesante dar un punto de vista que una opinión, pero creo que todos en general estamos como demasiado reactivos. Y de pronto dije, pues mira, Fernando, miré el calendario, esto es totalmente verídico, y dije, justo tengo que estar por un tema de mis niños, así que seguro que no estoy con el libro de gira por ahí, cuenta conmigo. Y ayer cuando estábamos hablando, él me decía, tenemos que montar pollo. Y lo mejor de todo es que lo ha dicho también en el periódico, ya ha salido entrecomillado. Y a mí, si me permitís, me encantaría empezar por ahí, ¿no? ¿Qué entiende Fernando Jáuregui que es montar pollo en un contexto y en una sociedad como la que estamos ahora mismo, ¿no? Que cuando apelas al entendimiento o a la comprensión te llaman equidistante. Cuando intentas emitir un punto de vista y no una opinión tajante, te dicen que eres pusilánime. Entonces, yo voy a seguir defendiendo ese ejercicio periodístico, pero me gustaría escuchar a Fernando. ¿Qué entiendes tú por montar pollo? Y sobre todo, antes de nada, de darnos ninguna respuesta, que saludes a toda la gente que ha venido a escucharte. Saludo a toda la gente que ha venido a escuchar. No, en serio, muchísimas gracias. Hay una escritora a la que yo admiro mucho. Publicaba hoy una cosa diciendo que de las cosas que no son importantes, el fútbol es la más importante. Esto no es mío, lo decía Marta San Miguel. Yo creo, en el Diario Montañés, yo creo que citando a Valdano, también es verdad, pero bueno. Así que muchísimas gracias, porque hoy, que es el día que vamos a consolidar nuestro ascenso a primera, pues hombre, estar aquí, bueno, estamos aquí celebrando ya el ascenso a primera de alguna manera, con anticipación, así que... Oye, en esto no nos podemos equivocar, Marta, ascenderemos. Bueno, que muchísimas gracias a todos por haber venido precisamente en un día como el de hoy. Yo digo, pues con esto el puñetero Racing me lo va a vaciar, pero bueno, en fin, subiremos. Muchísimas gracias, alcaldesa, por estar aquí con nosotros. Hay muy pocos... Tú no consideres que es alusión personal nada de lo que yo vaya a decir sobre la clase política, porque no te concierne. Yo a la alcaldesa la tengo una admiración y un cariño profundo desde hace mucho tiempo, como ella sabe muy bien, y que trasciende la relación siempre perversa del periodista con el político, esa es la verdad. Y de todas maneras, hay muy pocos políticos, muy pocos, que se sienten aquí en una mesa presentando un libro y digan que no han leído el libro. Esto no es lo normal. Yo mismo, eso es, pero esto ya demuestra, yo mismo que he presentado, lo reconozco, he presentado algunos libros sin haberlo leído, yo siempre he dicho que los había leído, naturalmente, porque yo no soy como la alcaldesa, ¿no? Yo no sirvo para alcalde, no sirvo. Pero bueno, no, ya me lo dijo anoche, que no lo había leído y que pensaba decirlo, pues muchísimas gracias, alcaldesa. Pero eso ya demuestra un talante. De Marta, ¿qué queréis que os diga? Pues ya digo que es una escritora que yo sigo pasmado. Estoy deseando que saques ya la segunda novela esta que tienes ahí, que no me acuerdo cómo me has dicho que se llama, pero ¿cómo se llama? Última escala. Última escala. Pues estoy deseando, de verdad. Y la oigo con muchísimo gusto todos los días que aparece, que me parece que es un día a la semana o 2 días a la semana Los martes en con Onda RTP. Cero, los martes. Y en fin, pues realmente yo creo que es uno de los valores en alza que tenemos. Y está muy bien que sea un valor en alza, Cántabro, aquí en fin, y del Diario Montañés nada menos, que es un periódico al que Manuel Ángel hizo grande. Manuel Ángel, algunos quizá no lo sepáis, pero fue el periodista que más tiempo, yo creo que sigue siéndolo, que tiene el récord de permanencia como director de un periódico. Que hay que ver lo que es. No cuentes bulos, porque luego nos van a acusar. No. Manuel González Hoyos, que fue el director que me precedió, estuvo 2 años más. ¿Qué ocurre? Que perdió 1 año porque durante la Guerra Civil el periódico fue incautado y nombraron el Comité Revolucionario
nombró un director. Pero bueno, sigue. Si vas a estar desmintiéndome, dilo y ya está. Oye, pues, si vas a empezar así, pues ya vamos mal. Bueno, en serio, que yo, a ver, escribí el libro Quemados, ya tenía el libro, ya lo tenía más o menos pensado, un grito de rabia, pero no voy a hablar del libro, sino de la situación más bien, o sea, que no os preocupéis. Pero lo escribí cuando el título se debe cuando se quemó mi casa el año pasado, un pedazo de mi casa. Yo soy uno de los 50.000 afectados por los incendios que afectaron a casi el 1% del total del territorio nacional, y como si nada, pues 2 editores distintos me llamaron en 2 días distintos y me dijeron, ¿por qué no escribes un libro que se llame Quemados? Y dije, bueno, si hay 2 personas que no tienen nada que ver, que en 2 días distintos me dicen que ya incluso el título del libro, esto está predestinado y no me queda más remedio que escribirlo. Pero además, luego hice algunos sondeos con amigos de Metroscopia y tal, y es verdad que cerca de un 75% de los españoles, de los ciudadanos españoles y de los ciudadanos del mundo se confiesan quemados. Fijaos si estamos quemados. Yo esta mañana, cuando me he despertado en el Hotel Bahía, a las 7:30 de la mañana, abro las cortinas, miro por la ventana y veo un inmenso barco que está acercando. Digo, el barco de Botín. No era el barco de Botín. Digo, Trump, por fin nos ha declarado la guerra a Trump. Porque era el portaaviones este que tenemos tan grande. Y no, pero claro, esto ya demuestra que, oye, un poco de quemados ya estamos. En fin, ya estamos preparados para lo peor. Estamos normalizando lo anormal. Entonces, para mí me parece, luego hablaremos de soluciones, porque yo me someto a lo que me vaya a preguntar Marta. No voy a Marta y Manuel Ángel y la alcaldesa si quiere, yo no sé, pero y vosotros, por supuesto, y por tanto no quiero repetirme, así que vamos a dejarlo aquí más o menos y iré contestando y esto será mi speech. Tengo fórmulas para dejar de estar quemados. Estamos quemados, estamos muy quemados. Estamos en la peor situación que yo he conocido en 54 años de experiencia profesional, en la peor y más atípica. Y lo peor de todo, como digo, es que nos estamos acostumbrando, estamos normalizando la anormalidad permanente en la que vivimos. Y eso es muy grave. Estamos perdiendo la sensibilidad de la denuncia y de la protesta. Y protestar, a mí me parece que es la clave en estos momentos. Pero bueno, os dejo y me pongo en manos de nuestra autora, favorita. Habíamos empezado antes incluso de llegar aquí, y lo has dicho esta mañana, lo he leído esta mañana en el diario Montañés, que vamos a montar un pollo. Entonces, yo no sé hasta qué punto, cuando estamos quemados, el riesgo que se corre, como bien dices tú en el libro, es caer en esa apatía, que es al final lo que te acaba dejando, ¿no? Esa actitud como de brazos bajados. Pero a mí lo que me gustaría saber es si tenemos que hacer algo, lo primero sería definir qué es protestar. Es decir, hablamos de manifestaciones, hablamos de violencia, hablamos de qué hablamos cuando hablamos de protestar. Es decir, la alternativa a la protesta, ¿cuál es? Si solo la apatía. Entonces, empecemos por ahí. Vamos a definir qué podemos hacer con esa palabra. Estar quemado es una situación pasiva. Yo lo que creo es que hace 15 años hace 15 años, se produjo el movimiento Indignados. Era un movimiento que nadie pensaba que iba a ocurrir. Yo hablé con Rubalcaba, que era el ministro del Interior y que era amigo mío, después de lo que ocurrió en la Puerta del Sol, de la toma de la Puerta del Sol, y él me confesó que no tenía ni idea que el gobierno, ni la oposición, por supuesto, tenían ni la menor idea de lo que iba a pasar. Y, por supuesto, tampoco los periodistas. Los periodistas, como no hablamos nunca con nadie, sino con las fuentes, no hablamos con la gente, pues claro, no nos enteramos nunca de nada, pero eso es otra cuestión. Entonces, bueno, yo no sé si ahora estamos en una situación parecida de quemados estamos. Estamos al borde de estar indignados, y si estamos al borde de estar indignados, no estaremos en otra posición. El péndulo no estará en otra posición distinta. Aquel indignados, yo cuando se produjo, lo primero que hice, tenía la redacción de mi periódico en la Gran Vía, al lado de la Puerta del Sol. Bajamos todos corriendo, instalamos la redacción en la Puerta del Sol, nos instalamos con un tenderete también allí, y estuvimos haciendo el periódico 3 días allí, encantados de la vida, porque era un movimiento muy bonito, era un movimiento que tampoco puede considerarse como de izquierdas, era un movimiento, digamos,
progresista, pero con gente que quería construir algo, era otra cosa distinta. Ahora no sé si no estaríamos en manos de la ultraderecha. Quizá el péndulo ahora indicase que los indignados estarían en otro lado, no lo sé. Pero en cualquier caso, a mí un sabio, uno de los geriatras más importantes de Europa, que se llama José Manuel Rivera, que es el padre de Teresa Rivera, la comisaria europea, me dijo un día, yo le pregunté, ¿qué hay que hacer para vivir saludablemente 120 años, lo que va a faltar? Y me dijo, mira, 3 cosas. Una, beber agua. Ya habéis visto que estoy bebiendo agua como un loco. Yo lo sé. Beber agua. Es verdad que cuando cumples años te deshidratas. Entonces pues bebes agua. Segundo, no tirar nunca la toalla, ni física ni mentalmente. Actividad que dejas de hacer, actividad que pierdes para siempre. Entonces esto tienes que seguir ahí. Y tercero, protestar. ¿Cómo protestar? ¿Eso qué es? Protestar. No permitir que te la cuelen nunca. No permitir que nunca te digan, porque él está muy con el edadismo y tal, no permitir que te digan nunca a su edad que querrá. Y estuvimos 3 horas y para mi mal, porque de las 3 horas él sacó un libro y me madrugó el libro. Sacó un libro que se llama A su edad que querrá. Y lo sacó él a toda velocidad, lo sacó, pero bueno. Pero en fin, básicamente me di cuenta y fui consciente de que protestar es la base de estar vivo. Si no protestamos, estamos realmente empezando a morirnos. ¿Qué es protestar? No, yo hablo de hacer una revolución, pero la revolución no consiste ni en quemar contenedores ni en guillotinar a reyes absolutos, claro que no. Protestar es otra cosa. Protestar es tener una mente lúcida capaz de darnos cuenta de que así no podemos seguir. Y así no podemos seguir. Esto es verdad. Ni internacional ni nacionalmente. Pero sobre todo internacionalmente. Es que el mundo esté controlado ahora mismo por un loco de atar. Loco, ¿no? El debate en Estados Unidos ahora mismo no es si está loco. El debate es qué tipo de locura tiene. Eso no, esto es así. Esto es así. Un genocida y un asesino, pues que con el que no puedes ir a tomar el té, porque si vas a tomar el té ya sabes lo que te pasa, pues comprenderéis que algo raro está pasando en el mundo. Y tenemos derecho, los ciudadanos del mundo, tenemos derecho a preguntarnos qué ocurre y a exigir que esto cambie. Porque esto no tiene ningún interés en marcharse, ninguno de los 3 hasta ahora, por lo que se sabe. Y además tienen sometidos a sus ciudadanos. Y en el ámbito nacional, bueno, en el ámbito nacional luego hablamos, que tampoco quiero meterme en demasiados líos. Una cosa es montar el pollo y otra cosa es que te saquen aquí a patadas. Son cosas diferentes. Pero bueno, protestar. Y protestar. Hay una protesta, mini pregunta, y una pequeña revolución mental en la vida cotidiana que podamos hacer, porque la protesta vehiculada en un tono colectivo, pero a título individual. Claro, estamos viviendo el cambio. Algunos de vosotros ya me habéis oído esto, yo creo, porque como yo vengo aquí una vez al año, como mínimo, gracias a la hospitalidad de Manuel Ángel, algunos de vosotros yo creo que ya me habéis oído que estamos en un proceso de cambio absoluto, que hace que sea impensable que nuestros hijos y nuestros nietos vayan a conocer un mundo ni siquiera remotamente parecido al que vivimos ahora. Ni siquiera remotamente. Yo hablo siempre de la generación Z o de la generación de Leonor I. Es absolutamente inconcebible que Leonor I, suponiendo que sea Leonor I y no un descendiente de ecuatorianos, que podría ser también, pero yo sigo pensando que la normalidad ahí se va a imponer, espero. Sería impensable que ella considere que su mundo va a ser ni siquiera remotamente parecido al mundo que tenemos ahora. Ni en transporte, ni en la ciudad, ni en la construcción de la ciudad, ni en alimentación, ni en el medio ambiente, ni en las esperanzas, ni en el concepto de felicidad, ni en el concepto de amor, ni en el concepto de nada. O sea, realmente el cambio va a ser absoluto. Yo para acostumbrarme a esto, para escribir un libro, a mí me gusta reportajear las cosas, pues he hecho cosas como viajar 150 kilómetros en un coche autónomo, sin conductor, hablando, por cierto, con el coche, que decía cosas más inteligentes que algunos conductores, por cierto, el coche. He hecho cosas como trabajar 2 meses en una empresa de fabricación de satélites, o peor todavía, comerme un chuletón artificial, que esto fue muy duro, la verdad, hecho con 3D. Me creé una novia virtual incluso, en plan experimento, que se llamaba Úrsula. Lo que pasa es que me aburrió Úrsula porque siempre me daba la razón. Es que la inteligencia artificial básicamente es pelota y además se equivoca mucho, eso que lo sepáis. Y acabé de Úrsula hasta las narices, pero
lo preocupante es que yo lo hice como experimento para hacer en fin, escribir el libro, tal, lo escribí en un libro. Úrsula pues tuvo cierta dosis de popularidad, pero cuando le dije a mis alumnos, le conté lo de Úrsula, algunos se rieron, pero la verdad es que luego estuve hablando con ellos y me di cuenta de que 4 de ellos, eran 40, 4 de ellos habían creado sus propias novias virtuales. Pero no como, el problema es que no lo habían creado como yo, como experimento, o como divertimento. No, lo hacían para combatir la soledad. Atención a eso, que alguna razón hay para que nuestros adolescentes, la principal causa de muerte de nuestros adolescentes sea el suicidio y no ninguna otra causa. Esto es un tema que tenemos que considerar muy en serio y que tiene mucho que ver con el cambio que digo y que tiene mucho que ver con cómo va a ser el mundo de la generación de Leonor I, de la generación de nuestros zetas. Así que esa protesta, esa revolución, en el fondo consiste, en primer lugar, en saber controlar los cambios a los que está sujeta nuestra vida. Son todos. Si es que en la salud, oiga, que es que cuando usted necesite un riñón, no vas a tener un donante, te lo van a crear con 3D. Que es que cuando vamos a llegar a un punto, ya está haciéndose, en el que, aquí tengo un doctor muy famoso y muy bueno que me dará la razón. Estamos en la biogenética, estamos haciendo cosas como ya intentar planificar cómo van a ser nuestros hijos. Si queremos que sea un hijo alto, con los ojos azules, rubio y más o menos inmune al cáncer, vamos a poderlo conseguir dentro de no muchos años. ¿Pero cómo vamos a poderlo conseguir? Pues con mucho dinero, teniendo dinero. Con lo cual, el problema que yo veo para el futuro, Marta, es primero la soledad. Estamos construyendo un mundo de gente sola. Eso es importante. Y ahí nuestras autoridades tienen mucho que decir, empezando por los municipales, que dicho sea de paso. Y segundo, la desigualdad. El que tenga dinero va a tener un hijo con ojos azules y alto. El que no tenga dinero, pues va a tener un hijo como le salga. Y nunca se sabe, pero puede salir alto o no, depende. Pero que esto es muy importante, claro. Esa desigualdad nos va a llevar a lo que... Para mí hay 2 libros fundamentales que han influido sobre tantas generaciones nuestras, incluyendo la de Marta, que mira que es joven, que son Un mundo feliz de Huxley y 1984 de Orwell. Claro, esta desigualdad nos puede llevar otra vez al mundo feliz de Huxley, a la clase A, B, C, hasta la Epsilon. Y claro, eso pues puede dar lugar a grandes confrontaciones sociales, aparte de la injusticia innata, ¿no? Entonces, yo creo que en el futuro los 2 grandes retos que se van a plantear con toda la revolución tecnológica que tenemos, con toda la revolución mental y social, pues va a ser esa, que es que tenemos que hacer un mundo homologable para todo el mundo, asequible para todo el mundo y donde la soledad sea un recuerdo vencido. Hoy, desgraciadamente, eso no es así. Yo, en otro libro anterior, publicaba una encuesta hecha a 5.000 personas, sé que no es una encuesta pequeña, en la que se decía que el 69% de la gente piensa que en 2050 la forma más normal de morir va a ser el suicidio. No haré más preguntas, señoría. Y Fernando, volviendo a España, y, claro que sí, y al presente, tú hablas de la necesidad de protestar, de que es necesario que la gente se exprese y se manifieste, pero luego vemos cómo, por ejemplo, en varios países europeos importantes, lo que es el bipartidismo prácticamente ha quedado destruido. El Gran Partido Socialista francés ha quedado reducido, no digo a cenizas, pero casi. La derecha tradicional francesa lo mismo, y se imponen los extremos. Le Pen, Mélenchon, etcétera, etcétera. Es decir, parece como que la sociedad, en lo que se puede manifestar, que es el voto, está huyendo de lo clásico para asomarse a un futuro que, bueno, ya veremos si es bueno o malo, regular o peor. ¿Tú qué opinas? Yo creo que lo clásico es el inmovilismo. Y el inmovilismo a la gente ya no le interesa, porque no se lo cree. O sea, ¿cómo vamos a pedir a nuestros jóvenes que tengan determinados comportamientos con el ejemplo que les estamos dando? O que les está dando nuestra clase política. Insisto, Gemma, que no tiene nada que ver con esto contigo. Tú eres una más aquí de nosotros. Pero es verdad, o sea, que cuando asistimos a un espectáculo de falsedad, de crueldad, de egoísmo,
de impericia, de pereza constante con respecto a nosotros, cuando no se nos escucha, cuando a mí me preguntan por qué estamos quemados, digo, lo primero por lo que estamos quemados es porque la gente a la que pagamos y votamos no nos hace ni puñetero caso cuando la necesitamos. Yo de esto sé mucho, soy uno de los 50.000 afectados y puedo dar una conferencia sobre esto, sobre mi alcalde, por cierto. Bueno, vamos a dejarle. Ya le tocará. Pero es verdad, o sea, quiero decir, no nos hacen caso, Manuel Ángel. Luego entonces naturalmente la gente se va a soluciones diferentes. Yo, una persona a la que quiero mucho el otro día, me dijo que había votado al BIS. Y digo, ¿cómo que has votado a quién? Al BIS, ese tipo. ¿Cómo puede haber tenido 800.000 votos ese tipo? Que es un delincuente, dicho sea de paso. Bueno, pues ya está, ahí lo tenemos. ¿Por qué? Pues porque la gente va buscando algo nuevo. Esto tiene que ver con lo que me preguntabais antes sobre la Constitución. A ver, con esta Constitución no podemos seguir, porque no tiene nada que ver con nosotros. Simplemente ya no tiene nada que ver con la realidad, es otra cosa. Y no tenemos a ninguno de nuestros representantes que sea capaz de decir, oiga, vamos a reunirnos porque es necesario el acuerdo, porque son necesarios otros grandes pactos de la Moncloa, porque es necesario abrir otro periodo constituyente, vamos a reunirnos y adecuar nuestra Constitución a la realidad. Ahora mismo yo me he dedicado a estudiar un poco el tema de la Constitución con gente que sabe mucho más que yo, evidentemente, y bueno, hay no menos de 30 artículos de la Constitución y 3 títulos que tienen que ser tocados para adecuarlo a la realidad. ¿Cómo vamos a pensar que la era de Leonor I puede estar regida con esta Constitución que tenemos ahora? Esto responde un poco a lo que me estás diciendo, Manuel Ángel. Pues ¿por qué la gente se aleja? Porque nuestros representantes están muy alejados de la realidad, así como suena, o de esta realidad, o de la realidad que nosotros percibimos. Ya sabemos que hay muchas realidades, pero la realidad que nosotros percibimos. Y poco a poco, yo creo que la gente se va construyendo una realidad paralela y va creando Úrsulas, pues para conformar para conformarse otra vida. Vamos creando una realidad metaversica. Estamos en el metaverso, metidos ahí en las gafas del metaverso y metidos en otro mundo absolutamente diferente, cada vez más diferente, pues porque esta realidad no tiene nada que ver. Y entonces, por un lado, nos quemamos, y joder, qué quemado estoy. Y por otro lado, nos alienamos. Estamos pensando todo el día en el aperitivo y en el chalet del fin de semana. Y nos importa un rayo la pureza de la democracia. Y la democracia, mientras tanto, las democracias, no estoy hablando de España solo, claro, evidentemente, estoy hablando sobre todo de otros países, las democracias están pervirtiéndose hasta extremos inconcebibles. Porque si alguien piensa que lo que siempre ha sido para mí un ejemplo de democracia, que son los Estados Unidos, ahora es ese ejemplo, puede mantenerse ese ejemplo, pues yo creo que está muy equivocado. Y a lo mejor, por decir estas cosas que decimos aquí, este señor mañana nos niega el visado para entrar. Ya lo ha hecho con un amigo mío, dicho sea de paso. Así que, en fin, si estamos... Y por decir no sé qué en las redes sociales, ¿eh? Y encima en las redes sociales de su amigo Elon Musk. Así que, ¿qué quieres que te diga? Estamos donde estamos, un poco perdidos en estos momentos. Y quemados, claro. Fernando, ¿has dejado de leer prensa? ¿Has apagado la radio? ¿Has apagado la tele a título personal? O sea, tú en tu casa estás tan quemado que has bajado el volumen de la información. No, yo tengo... Vamos, un día mi mujer me va a matar porque estoy todo el día pendiente de la radio, de la televisión, de los informativos. Dedico todos los días 2 horas y media a leer periódicos. No, creo que hay que leerlos. Hay que estar encima de la información. Hay mucha gente, es verdad, que como está quemada, pues mucha gente dice, pues me olvido de todo y no quiero saber nada. Eso es una barbaridad. La información es lo que nos hace libres, la información es lo que nos hace poderosos, la información es la que nos hace autónomos de nosotros mismos. Y ahora mismo yo comprendo que es muy difícil estar informado. Estar informado ahora mismo es muy complicado. Yo le dedico muchas horas a estar informado y es imposible aprehender todo lo que pasa, porque el cambio está afectando a todo lo que somos. A todo lo que somos y a todo lo que estamos. Pero hay que estar. ¿Cómo vamos a vivir al margen de eso? Si yo precisamente lo que digo es, esa rebelión es precisamente información. Esa rebelión es estar encima de las cosas. Esa rebelión es intentar cambiar las cosas que no te gustan, pero desde el conocimiento. Si es desde el desconocimiento, ¿cómo lo vamos a hacer? No, yo a todo el mundo le recomiendo que lea periódicos, sobre todo que lea el Diario Montañés, esto es muy importante. Que oiga las radios, todas las radios, que sean todas. Hombre, yo recomendaría alguna, pero no me parece bien. E incluso que vea televisiones.
A veces, no sé yo, esto de las televisiones a veces me pone un poco nervioso, pero bueno. Fernando, Una en, cosa es es- montar el pollo y otra cosa es meterse en líos hablando de televisión. en esta mesa estamos 3 periodistas. Y yo creo que el universo del periodismo, de la comunicación, también ha cambiado mucho en los últimos años. ¿Tú cómo ves el actual periodismo en España? ¿Cuáles crees que son los grandes defectos de la comunicación hoy en día? Y si tienes alguna receta, pues ponla sobre la mesa. Si yo tuviese una receta, ¿de dónde estaría yo? A lo mejor estaría, no iba a decir de presidente del gobierno, que no tiene ninguna, sino no hay que sé dónde estaría, vamos. Recetas no hay. Lo que sí, a ver, a mí el periodismo que estamos haciendo me decepciona mucho. Me decepciona mucho muchos días, en muchos medios y en muchas tertulias. Vamos a decirlo claramente. Sobre todo televisivas. A mí que... A ver, ¿puedo montar un poco el follón ya para que luego dice el pollo? ¿Dónde el pollo? La frase es tuya, yo A he mí citado a que, Valdano. a mí que determinada señora se haya convertido en la estrella de la televisión que yo pago a base de decir barbaridades y de hacer la pelota descaradamente a un gobierno, pues realmente me causa escándalo, sinceramente, sobre todo porque es una señora que no sabe nada de nada. Pero estoy poniendo un ejemplo que me quema todos los días, pero es que seguramente hay más. Entonces, eh, claro, al final, yo oigo a la gente opinar sobre nosotros. Pero también es verdad, lo mismo que digo una cosa, digo otra, que hay un puñado de compañeros nuestros absolutamente heroicos. Bueno, hay muchos compañeros. Lo que escribe Marta en el Diario Montañés está muy bien. El Diario Montañés es un buen periódico, es un periódico que se puede leer. Hay muchos periódicos, sobre todo de provincias, que merece la pena leer, desde luego. Aquí en Santander el Diario Montañés. Eh, pero hay un grupo de compañeros nuestros que jugándose el tipo, están haciendo, ¿verdad?, una cosa que ya se decía en el siglo XIX. Noticias, todo aquello que alguien no quiere que se publique. Lo demás es publicidad. Hay una serie de compañeros nuestros de investigación, periodistas de investigación, que están haciendo una labor encomiable, descubriendo cosas que alguien no quiere que se publique. Y ahí están todas esas cosas, que luego llegan a juicio. Algunas de ellas 13 años después, por cierto, como el Kitchen. Pero llegan a juicio. Al final no es la fachosfera inventándose cosas, sino que es gente que está investigando, colegas que están haciendo lo que tienen que hacer, que es investigar cosas y contarlas, que eso es lo que es noticia. Hay bastantes, no estaríamos enterados de casi nada de lo que está ocurriendo si no fuese por ese grupo de periodistas, yo sea de paso, y hay que rendirles el homenaje que hay que rendirles. O sea que al final, dentro de todo, globalmente, estamos cumpliendo con nuestro deber. Globalmente. Otros no lo cumplen tanto, pero estamos cumpliendo con nuestro deber. ¿Y por dónde vamos? No lo sé. Y esto ya no lo sé. Oye, si el futuro nuestro son las redes sociales, estamos perdidos. Si son estas redes sociales, estamos perdidos. Si es TikTok, Instagram y demás formas de onanismo personal, pues estamos absolutamente al cabo de la calle, porque ahí no está la verdad, ni ahí está la información de verdad. Pero insisto, hay que intentar profundizar en la información, tenemos que intentar buscar la información profunda. Existe, la hay. Están pasando muchas cosas, muchísimas, que son muy importantes, que están cambiando nuestra vida y la de nuestros hijos y la de nuestros nietos. Y oiga, vamos a intentar influir algo, aunque sea gritando, Una vez contó Rosa María Calaf, creo que citando a Gabilondo, que cuando estuvo cubriendo el tsunami de Muchísimas Tailandia, que lo que se decía allí es que cuando hay inundaciones y un gran tsunami, paradójicamente lo que más falta hace es agua. Entonces yo creo que este momento en el que estamos ahora, más que gasolina, ¿no creéis que quizá lo que falta es agua? ¿Y hasta qué punto la sociedad civil la podemos aportar o la debemos aportar? Me encantaría que respondierais los dos, tanto tú, Fernando, lógicamente, como Gema, Yo prefiero que lo diga porque Gemma creo que primero. también Yo para darle es la parte razón a lo que diga. fundamental. Yo para sentir solamente lo que Pues me estaba mordiendo la lengua yo en este debate ya. No. A ver, soy muy consciente de que no soy la protagonista, por supuesto. Soy consciente que he venido para apoyar a Fernando y soy consciente que alguno de los que estáis aquí no entendáis que yo esté aquí.
pues creo que todos, ¿Quién no entiende que esté aquí? algunos, Es que se la carga. A ver. a los telemáticos, alguno habrá. Pues cuando me invita y sabiendo cómo es Fernando, que todos lo conocemos, creo que debo de estar aquí por lealtad y por amistad y por escuchar, porque de todo aprendemos. Creo también que estando aquí no me identifico con esa clase política que hace las cosas como a mí tampoco me gustan. Pero soy política, estoy aquí y estoy escuchando algo que critica a los políticos. Me encanta que estando aquí en este debate también sea él el que se atreva a opinar sobre sus profesiones, sobre los periodistas. Y también me encanta que salga aquí que todos tenemos algo que aportar, porque efectivamente es la entradilla que yo he hecho. Hablaban de que protestar, pues yo también estoy de acuerdo de que hay que protestar, pero protestar no es hacerlo sin buenas ni corteses razones. Protestar es hacerlo con criterio y con conocimiento, y protestar es hacerlo de la manera constructiva que todos sabemos cómo hay que plantearlo. Yo a mi madre, si la pedía 50 euros, sabía que tenía que ser un poco más cariñosa, si lo que quería es los 50 euros. Y yo ahora, si quiero protestar o si quiero mejorar, sé cómo, a quién y con qué solvencia lo tengo también que proponer. Y lo que creo también que puede estar pasando es que hay una desconexión. A veces nos abandonamos y tiramos esa toalla que acaba de decir Fernando que no hay que tirar. Pues a veces nos abandonamos porque como una vez Gema no me hizo caso, pues nunca me va a hacer caso. Con lo cual ya no voy donde Gema a decirle lo que creo que puede hacer, porque una vez me pilló con dolor de cabeza y no pude contestar. Lo que hace es me voy a las redes sociales y no al sitio al que tengo que ir. Como todos los políticos mienten, yo ya no creo a Gema, con lo más importante que me ha pasado, que ha sido lo del vocal. Y ha tenido que ser un juez el que salga defendiendo lo que hasta ahora parece que es la verdad. Eso da tanto coraje, eso da tanta pena, eso da tanta idea a veces de que, pues si es imposible hacer nada, que por eso vuelvo a salir a pedir ayuda y a decir que esa revolución tiene que ser basada en la no desconexión, que esa revolución o ese montar el pollo tiene que ser basado en no dejar de leer los periódicos, ni de escuchar la radio, ni de ver la televisión, porque es como vamos a poder construir, y que además no tiene que ser con la rivalidad. Es muy diferente querer tener poder a querer implicarse en buscar una solución, muy diferente. Cuando solamente se quiere el poder, se arremete contra el que tiene el poder. No se construye con quien tiene el poder. No se tiene la paciencia para esperar que el poder llegue, pero el poder tiene que llegar convenciendo a la gente, no destruyendo a quien hoy le tiene. No tiene que ser sin los plazos establecidamente previstos, porque si ya nos saltamos los plazos, las normas, pues la ciudad es sin ley. Y creo, y estoy encantada de estar aquí escuchando todo lo malo de los políticos, porque de algo no me identificaré, y de mucho me identificaré e intentaré aprender. Pero vuelvo a apelar, solos no vamos a ningún sitio. Y la sociedad, cuando se rebota, se quema, y lo que decide es me desconecto, arremeto, protesto y además me creo que lo mío es la razón, sale eso, la extrema derecha, la extrema izquierda, todo es tajante y volvemos a que no, a que si lo extrapolamos todo a nuestra familia, pues yo aunque no esté de acuerdo con mi hermano, no puedo empezar a insultarle para nunca más hablarme con él, porque es mi hermano. Tengo que diferenciarlo con él para continuar teniendo ese lazo de hermanos, ese vínculo de familia y ese construir juntos. Y habrá veces que aunque no esté muy de acuerdo, él me convence a mí. Y otras veces que aunque él no esté muy de acuerdo, yo le convenzo a él. Y eso es la normalidad. Eso es lo que creo que ha pasado en España, que entre otras cosas el bipartidismo también nos ha ido bien. Y creo que esa sensatez, sentido común y caballerosidad de la clase política, pues yo hoy la estoy dejando de ver en muchas ocasiones o la estoy echando de menos en muchas ocasiones. O estoy viendo que hay otros intereses personales y partidistas que van por delante de lo que debe de ser. Si la política para mí es algo, es compromiso y es algo pro bono, como se llama en otros países. Es algo que si no estás comprometido y que si no te gusta es muy difícil levantarse todos los días a las 6 de la mañana, no ir a casa a comer y organizar como lo puedas y llegar a las tantas. Y lo hago porque quiero.
y lo hago encantada y lo hago comprometida, pero a veces también debemos de decirlo nosotros mismos para que se nos acerque más o para acercarnos más a la gente. Y no hablo más porque no es mi acto, no quiero intervenir porque quiero que todo el mundo sea libre de decir lo que quiera, pero hombre, también me tomo la libertad de estos 5 minutos para explicar todo lo que aquí se está diciendo y lo que también desde esa clase política que quiere escuchar pide, suplica y solicita esa ayuda. Así que solamente eso. Te queremos tanto, Gemma, que te consideramos periodista, o sea que ya eres periodista, ¿no? O sea que no te sientas acomplejada por hablar aquí. ¿Cómo no vas a hablar aquí si has venido? Te hemos traído aquí como el personaje principal. Bueno, yo no... Mira, Marta, yo no sé... Claro, tendemos a hablar de la clase política como un todo, de los políticos como un todo. Hay políticos y hay otros políticos. Incluso en Cantabria. Hay de todo. Yo, la verdad es que debo decir, como soy muy indiscreto, lo cuento todo. La verdad no debería contarlo, pero lo voy a contar. El libro, en Madrid me lo iba a presentar otra gente que cuando leyó el libro no me lo presentó. Porque, no sé. En fin, claro, cuando hablas de quemados, siempre hay alguien que quema. Siempre hay un pirómano o un incendiario, o un pirómano incendiario, las dos cosas. Y bueno, pues esto, la verdad, esto ocurrió. Y hay que... Así que has hecho muy bien en no leerlo, porque a lo mejor si lo hubieses leído, pues no lo hubieses presentado. Pero es verdad que en España hay una cosa que es que tenemos miedo. Hay miedo. Hay miedo a decir las cosas. Y luego pues tenemos una idiosincrasia también. A mí Adolfo Suárez me decía que era muy fácil gobernar a los españoles. Y Fernando, tuvimos una bastante intimidad. Suárez y yo nos hablábamos mucho, jugábamos al mus, ganaba él siempre, entre otras cosas, porque hacía trampas a veces. Pero es verdad, ¿no? O sea, mi mujer y yo hicimos la campaña electoral de Centro Democrático Social, ella por EFE y yo por El País, la hicimos juntos sobre nuestra luna de miel, dicho sea de paso. Y le tratamos mucho, y ya digo que jugábamos mucho al mus, y me habló mucho. Y yo, una frase que recuerdo siempre fue aquella de: Fernando, qué fácil es gobernar a los españoles, porque son muy pastueños, me decía. Ahora, eso sí, cuando se les dispara el muelle por cualquier chorrada, entonces ya es la guerra civil. Yo creo que estamos ahora mismo en esa situación de pastueñez, con miedo. Tenemos miedo, y entonces, oye, aguantamos todo. Y luego, pues, también es verdad que aquí en este país nunca pasa nada. Yo siempre digo, pongo el ejemplo de que cuando un periodista puede decir durante meses, por las radios, por las televisiones, escribiéndolo, que el presidente del gobierno incumple la Constitución y no le pasa nada ni al presidente del gobierno ni al periodista, pues algo pasa en ese país. Porque, en fin, no es lo normal. Bueno, pues está la situación que tenemos ahora mismo. Así que hay miedo por ambas partes. Hay miedo por ambas partes. Y lo que pasa es que, insisto, lo malo es que nos vamos acostumbrando, vamos normalizando. Es mucho más cómodo normalizar lo anormal que denunciar lo anormal. Estamos normalizando lo anormal. Claro, el otro día un asesor de la Moncloa, hay 825, por cierto, asesores de la Moncloa. No sé dónde los meten, pero ahí están. Un asesor de la Moncloa me decía, pero bueno, ¿y por qué os metéis tanto con el gobierno? Fíjate lo que está haciendo Trump. Digo, pero es que precisamente yo no quiero que esto sea una cosa como lo de Trump, que es un chiflao. No sé si habéis visto la última imagen, con Jesucristo abrazándole y otros. Es un tipo que no tiene la cabeza no sé dónde. Bueno, pues yo no quiero esto, pero ¿qué me estás contando? No quiero ser ni Estados Unidos, ni quiero ser Israel, ni quiero ser Rusia, ni quiero ser Argentina, ni quiero ser otras muchas cosas. No quiero. O sea, oiga, a ellos con sus excesos. Lo malo es que el ejemplo está cundiendo. Entonces cualquier cosa que hagas, pues se queda pequeña comparado con, claro, con un tipo que está utilizando la inteligencia artificial para falsear las noticias. Y desde la Casa Blanca, pues ya, ¿qué más puedes hacer? Cualquier cosa que hagan desde la Moncloa, nosotros nos quejamos los periodistas de que no nos dejan repreguntar en las ruedas de prensa. Imagínate tú comparado con el otro, que llega al Air Force One y le dice a una periodista, cállate cerdita, porque le ha hecho una pregunta que no le ha gustado, y no ha pasado nada. Y ahí estamos. Pues entonces, ¿qué queréis que os diga? Primero tendremos que normalizar el mundo y luego nos normalizaremos nosotros. Lo que pasa es que el mundo no sé cómo lo vamos a normalizar. Con unos tipos que dicen que van a pervivir ahí saltándose la Constitución. La Constitución en Estados Unidos impediría estar al señor Trump más allá de 2028.
y dice que la va a modificar porque no sé qué. Así que temblemos. Si esto es así, ¿qué nos puede pasar más que eso? ¿Qué te parece la postura del gobierno de España frente a Trump? La apruebo sin matices. La apruebo sin matices. La apruebo sin matices. Critico otras muchas cosas del gobierno, cuidado. No me aplaudas todavía, que critico muchas cosas del gobierno. Muchas, muchísimas. Pero esta posición es una posición valiente. Creo que el otro día me contaron enviados especiales a China, que viajaron con el presidente en el avión, que venía levitando. 10 centímetros por encima de la butaca, porque venía levitando. Porque claro, le están saliendo las cosas bien, porque está teniendo una actitud valiente. Yo sigo mucho la prensa extranjera, prensa europea sobre todo, y lo está considerando un héroe, así como suena, lo digo como suena. El otro día un amigo me decía que estuvo anteayer en París con una serie de personas de distintas nacionalidades en un congreso y que todo el mundo le decía que Sánchez era... Qué posición, qué suerte teníamos de tener un presidente como Sánchez. Claro, ellos no viven aquí, eso también es verdad. Eso también hay que matizarlo. Pero es verdad que la posición que está adquiriendo España, que está tomando España, frente a los tipos más nefastos que ha tenido en la historia, nunca jamás, los tipos más nefastos, pues hombre, es una posición muy digna, hay que decirlo. Y está ocurriendo varias cosas. Una, los propios partidarios de Trump en Estados Unidos ya no discuten, como antes decía, si está o no está loco. Ahora discuten qué tipo de locura es la suya. E incluso están pidiendo, la gente de MAGA, está pidiendo inhabilitarle. Punto 1. Punto 2. Este tipo ha tenido a santas narices enfrentarse nada menos que con el Papa. La obligación del Papa es decir, oiga, no a la guerra, digo yo. Pues si el Papa dice sí a la guerra ya, pues entonces estamos otra vez como el otro cuando bendecía los cañones. Pues claro, no estamos en otro mundo. Esperemos. El Papa viene el día 6, me parece, de junio. Esperemos a ver qué hace el Papa aquí, que yo creo que va a hacer más cosas que haremos los retos evangélicos. Yo creo que alguna píldora le va a soltar a Trump que va a gustar en la Moncloa. Y tercero, se está produciendo un movimiento internacional dentro de lo que es el trumpismo. Claro, la gente se da cuenta de que ya un señor que está desestabilizando hasta tal punto el mundo no puede seguir ahí. La propia Meloni, que era su único referente ya en Europa, pues ya le ha dado la espalda. O sea que esto... Pero el primero que ha tenido esa posición, hay que decirlo, ha sido el señor Sánchez. Hay que decirlo. Oportunista, claro, oportunista. La política es oportunista, por supuesto que sí. Pero bueno, oportunista, pero valiente, la verdad. También valiente un poco sobre nuestras espaldas, porque un día nos va a caer los rayos fulminantes del furibundo este. Pues a lo mejor. Yo creo que no llega. Yo creo que no va a llegar. Yo creo que al final lo acabarán inhabilitándolo. Hay una enmienda a la Constitución que realmente le va como al anillo al dedo, vamos. Así que a lo mejor lo inhabilitan, ¿no? Y tenemos una buena noticia. Y el año que viene, cuando estemos aquí, somos felices. No tenemos a Trump, Netanyahu es posible que le dé un infarto y Putin no intenta saber. Todo esto puede pasar. Fernando, yo creo que con esta primera parte cumplimos el programa. Y yo pienso que los protagonistas están aquí, no en esta mesa, sino en las butacas del Ateneo de Santander. Así que quien quiera hacer alguna pregunta, por favor que haga una seña, le pasarán el micrófono y puede hacer la pregunta. Y también les vuelvo a recordar que este libro, Quemados, se está vendiendo en la entrada y que al final Fernando firmará ejemplares. ¿Quién rompe el fuego? En Noruega tardan 15 minutos tú en preguntar la primera. Sí. Pero claro que Noruega es un sitio muy aburrido, que no tiene bares ni tiene nada, claro, eso no... Que no sabía que eras de Santander, yo también. Quería saber qué artículos, algún artículo de la Constitución que criticas hay que cambiarías. Es lo que quería saber y bueno, y que hables algo del diario Montañés, que no le has mencionado para nada, pero sí quería saber de la Constitución algún ejemplo, qué es lo que cambiarías. Eso era todo. Ahora que me hablas del diario Montañés, quiero mandar desde aquí un saludo muy afectuoso a su director, Íñigo Noriega, al que quiero mucho.
un gran tipo, que debía estar aquí sentado con nosotros, pero que no puede estar sentado con nosotros, pero que de verdad hay que apreciarle, porque están haciendo un gran periódico. La prensa de provincias, mucha prensa de provincias, es la más válida en estos momentos porque es la más libre. En Madrid tenemos una prensa que va tomando partido por unos y por otros y va escorándose permanentemente. En provincias no resulta tanto así. Algunas sí y otras no, pero en fin. En el caso del diario Montañés, no sé si lo había citado, me gusta mucho, sí. Creo que algo había dicho ya. La Constitución. A ver, la Constitución, todo el mundo sabe que hay un título entero que no sirve para nada, que es el título 8º sobre las autonomías. Eso no vale para nada ya, porque se hizo hace 50 años pensando en descentralizar un país que era una dictadura. Hace muchos años ya que este país está descentralizado y que es una democracia, y por tanto no tiene ningún sentido casi ninguno de los artículos del título 8º. Pero hay otros títulos. El referente al jefe del Estado, por ejemplo, yo creo que, a ver, tú me pides artículos concretos y te podría citar varios artículos concretos. Entre otras cosas, fíjate que todavía nuestra Constitución habla del servicio militar obligatorio. Que de verdad que es que la pereza que tienen para arreglar la cosa, porque les da miedo en el fondo, porque piensan que si tocan un artículo de la Constitución, fíjate que hizo falta 14 años para cambiar el término disminuido por discapacitado, 14 años, que estaban todos de acuerdo además. Pues bueno, hay artículos que realmente es necesario cambiar, otros que es necesario retocar y algunos que es necesario suprimir. Sobre todo en lo que se refiere al papel del jefe del Estado. El papel del jefe del Estado está pésimamente definido, pésimamente. Cuando se habla, por ejemplo, de las consultas del jefe del Estado a la hora de formar gobiernos, la consulta con los líderes políticos, es un follón de tal calibre que al final lo que hace es dejar al jefe del Estado en una situación como en segunda línea, como una situación de mero oyente, en una situación de monigote. Y esto es lo que nunca debe ser nuestro jefe del Estado. Y como eso, te puedo citar muchísimas cosas. El título referente a las Cortes Generales, por ejemplo. El título referente al gobierno. Incluso el título, bueno, el del Poder Judicial, de alguna manera tendríamos que aquilatarlo un poco, pero también necesita ser reformado. Es que la Constitución tiene artículos que son inconstitucionales. Si quieres un ejemplo, el artículo 57, por ejemplo, que habla de la prevalencia del hombre sobre la mujer a la hora de acceder a la jefatura del Estado. ¿Por qué? Si la Constitución en otro artículo te habla de la igualdad de todos los españoles ante la ley, ¿cómo es posible que se haya producido ese artículo tan absolutamente injusto? Bueno, pues como ese, muchísimo. O sea, la Constitución necesita un retoque. La Constitución es de un año en el que no había Internet, en el que la Unión Europea tenía otras características, el mundo era distinto, la tecnología no había avanzado hasta el punto que ha avanzado, es anterior al euro, es decir, es una Constitución que reclama urgentemente una actualización. Y mientras sigamos con esta Constitución, la seguiremos incumpliendo. Muchas veces porque es imposible cumplirla. Esa es la verdad. Y otras veces, pues porque determinados gobernantes que tenemos se la saltan a la torera, también hay que decirlo, eso también es verdad, porque no les conviene. Por ejemplo, fíjate, en las últimas elecciones generales, las de hace 2 años, ¿no? Las del 23, las últimas elecciones generales se convocaron de manera inconstitucional, porque la Constitución dice que el presidente del gobierno, oído los ministros, oído la opinión de los ministros, pues disuelve las Cortes y convoca elecciones nuevas. Se olvidó del pequeño detalle el presidente del gobierno de oír a los ministros. Y lo hizo. Y la Constitución se sigue incumpliendo con la no presentación de los presupuestos. Eso lo sabe todo el mundo. Y yo creo que la amnistía es inconstitucional. Que no digo yo que sea buena o mala, a lo mejor es necesaria, fíjate, pero es inconstitucional. Se retuerza la Constitución como se retuerza. Si la Constitución te prohíbe el indulto general, ¿cómo no te va a prohibir la amnistía? Que es más. O sea, si te prohíbe 3, ¿cómo no te va a prohibir 2? Así que, ¿qué quieres que te diga? Es una tarea a la que se deberían poner nuestros políticos cuanto antes. Pero es una cuestión de llegar a pactos, que es lo que más necesitamos en este momento. Necesitamos unos pactos en temas absolutamente clave. La inmigración, por ejemplo. No hay derecho que nos estemos peleando en la cabeza de los inmigrantes, que por otra parte los necesitamos, por ejemplo, ¿no? Y como eso te puedo citar un montón de temas. Es urgente llegar a unos nuevos pactos de la Moncloa, pero ampliados.
e incluso a un periodo constituyente. ¿Por qué no? ¿Qué pasa? Lo hicimos y lo hicimos muy bien en el 77. No sé por qué no lo vamos a hacer hoy. Venga, más. Zaca. Sabía yo que Zaca sería de los primeros en preguntar. Buenas tardes, Fernando, y a todos. Yo lo primero que hago por la mañana es escuchar la radio y seguidamente, bien temprano, ya tengo el diario Montañés. Hago una lectura de 4 líneas y después voy escogiendo los artículos y en algunos me centro y en otros no. Y en todo lo que se escucha y leo, además del diario Montañés, incita a la confusión. Y ya no sabemos, las personas de a pie, cuál es lo bueno o cuál es lo malo. Y lo voy a escenificar en algo que llevo siempre. Yo llevo, como ves, el palo pinto. Este palo pinto que lo llevo porque le necesito y porque me gusta. Pero cuando las personas lo ven, dicen que esto es para presumir y para mandar. Pero si llevo uno de plástico es porque estoy enfermo. O sea, lo plástico, lo que no es la auténtica naturaleza, lo que no es la auténtica verdad, es lo que prevalece. Y entonces la confusión nos llega a todos. Hablo con amigos de acá, de allá, hasta de Norteamérica, por supuesto de Hispanoamérica, y en este momento estamos, creo que la mayoría, en una confusión. No sabemos cuál es la verdad o cuál es la mentira. Fernando, los periodistas tenéis mucho que ver en todo esto que estoy diciendo. Yo sí que sé lo que es la verdad y la mentira. Sé por lo menos quién miente aquí. Oye, cuando un tipo desde la Casa Blanca lanza una fotografía del detenido Maduro haciendo así con esto, que es una imagen falsa, está mintiendo. Cuando lanza toda la inteligencia artificial que está utilizando para engañarnos, pues está mintiendo. Cuando algunos políticos nuestros, yo les miro algunas veces y les digo, ¿esto que me estás diciendo es verdad? Y mi interlocutor, sabiendo que yo sé, que él sabe que yo sé, que él sabe que yo sé, que me está mintiendo, me dice, sí, claro que es verdad. No, aquí se miente permanentemente. ¿Cómo que no sabes lo que es verdad y mentira? Otra cosa es que nosotros los periodistas muchas veces incitemos a la confusión. Eso es otra cuestión. Pero lo que es verdad y lo que es mentira lo tengo clarísimo. Nos están mintiendo continuamente. Así de sencillo. Casi todo lo que vemos es mentira. Y te voy a decir una cosa. El 75% de lo que leemos y escuchamos tiene una parte de fake news. El 75%, no te hablo. O sea que aquello de que noticias, todo aquello que alguien no quiere que se publique, cada vez es más rara avis. Pero yo no estoy de acuerdo contigo en que, oiga, yo no sé lo que es verdad y mentira. Yo sí que lo sé. Yo sé, sobre todo sé lo que es mentira. Y sé cuánto nos mienten. Tu palo no sé si es de plástico o de madera, no sé de qué es. Vas ahí con el palo toda la vida. Un palo señero. Más cosas. Allí al fondo, sí. Gracias. Es una opinión tan común como falsa, en mi opinión, que tenemos una mala clase política. A mí me indigna eso, porque creo que si tenemos una mala clase política es porque tenemos una mala sociedad. No deja de ser una hipocresía, con las excepciones que sean, mala sociedad y mala clase política. Todos parece ser que estamos de acuerdo. Digo yo que o los políticos son extraterrestres o no sé quiénes eligen. Si ahora están los malos, vamos a poner a los buenos, ¿no? Entonces, ¿dónde están los buenos? ¿Qué pasa? Que yo me considero bueno, seguramente aquí casi todos somos buenos, pero como doy el paso arriba, pues me empiezan a llegar ofertas. Y como soy débil y no soy tonto, ¿qué hago? Pues igual las cojo. Esta contrata aquí, esta contrata allá. Es un poco igual condición humana. En España en particular tenemos mala clase política en general porque tenemos mala sociedad. Y en el mundo, pues bueno, el loco de Trump
¿quién le puede echar? Pues los 60 millones que le han votado. 77, Pues 77. que es peor. Entonces, bueno, pues yo creo que ese discurso falso para mí de la clase política mala que tenemos en general es porque tenemos mala sociedad. Todos aquí seguro que somos buenos, pero como interaccionemos, dejamos de ser buenos, seguro. Gracias. No sé, ¿qué quieres que te diga? Pues indígnate, pero tenemos una mala clase política. Y además te voy a decir una cosa, no nos la merecemos. Yo creo que no nos merecemos a muchos de nuestros representantes. Bueno, pues los votamos, vale. ¿Qué quieres que haga yo? Pues no tenemos más remedio que votarles porque no hay otros. Pero a mí con eso no me justifica nada. Ah, y a mí que me cuentas, si los hubiese ya les votaríamos, pero no están, ya está. Mira, ha ocurrido una cosa. Yo, si me permites, te cuento mi opinión. Yo creo que la clase política llamada así, el término es malo, pero la clase política ha ido degenerando, pero a ojos vistos. Lo que yo he visto en el Congreso hace 40 años, lo que yo vi en las Cortes Constituyentes, la gente que yo vi, el talante que yo vi, la talla intelectual y moral que yo comprobé, no existe. Simplemente no existe. ¿Por qué? La política ha ido perdiendo popularidad, ha ido perdiendo glamour, y al final a la política han accedido en general. Gemma, tú no tienes nada que ver con esto, te lo veo. La clase política en general, yo creo que en el libro digo una cosa que ya alguien me lo ha reprochado ya, que entre todos los 350 diputados, yo creo que en este último año no han leído ni 10 libros. Ni siquiera el mío, que se lee en un minuto. Bueno, por cierto, este libro, déjame que hable un momento de mi libro. Tiene de bueno que es muy corto. Estaba escrito para un viaje en tren. Ahora ya no, claro. Ahora ya el viaje en tren dura más. Pero bueno, estaba escrito para lo que estaba escrito. No leen. Mira, tenemos un presidente del gobierno que en sus memorias, confunde a Fray Luis de León con San Juan de la Cruz. Y no se puede. Dice, decíamos ayer, como decía San Juan de la Cruz, pero hombre, por favor, si la anécdota es muy conocida. Tenemos un líder de la oposición, para no quedarme, que dice, cuando Orwell escribió en 1984 su libro, o sea, ni uno ha leído una cosa, ni el otro ha leído la otra, ni ninguno de los dos ha leído nada, y están todo el día realmente pues mostrándonos, no solamente estos dos, quiero decir que son nuestros dos máximos representantes, y que yo comprendo que no tienen tiempo para leer, están ocupados en otras cosas. Pero ha ido degenerando, la clase política ha ido degenerando. A mí cuando voy por los pasillos de las Cortes y me hablan de usted, digo, estas señoras son señoras que están ahí de diputadas y tal, y te das cuenta de que algo se ha roto, algo muy serio se está rompiendo en la categoría de nuestros representantes. Al mismo tiempo se está generando una situación de inmoralidad. Estamos ahora mismo asistiendo a dos juicios paralelos que son una demostración evidente de cómo ha habido una apropiación del Estado por parte de nuestros representantes. Unos por lo que sea, por unas razones, y otros por las otras. Y están ahí, esos dos juicios están ahí, y nadie se sonroja. Y todo lo que estamos asistiendo es, y tú más, y tú eres más corrupto, y tú eres menos corrupto. Claro, cuando los políticos se generan, desde las juventudes de los partidos van subiendo, no han tenido responsabilidad de ninguna nunca en ninguna empresa, ni en una asociación de vecinos, pues naturalmente al final se produce lo que se está produciendo. Y cuando además la sociedad, y tienes razón, la sociedad somos muy permisivos, pero eso ya lo decía Adolfo Suárez, insisto, qué fácil es gobernarnos. Somos muy permisivos, somos muy poco exigentes, tendríamos que exigir mucho más. Y de manera justa además, pero como no lo hacemos, pues efectivamente estamos permitiendo que esto ocurra. Ya está. Yo ya no me acuerdo lo que es lo menos malo, la verdad. Sí, ¿alguna otra pregunta? Sí, allí. Hola, buenas. Nada, yo simplemente quería preguntarle, hemos vivido durante mucho tiempo que existan periodistas que en el Congreso
realicen preguntas a ciertos políticos y estos están en todo su derecho de no responder esas preguntas, claro está. Pero ya no es que no respondan, sino que se enfrentan a estos periodistas que hacen su trabajo. Yo no voy más por este enfrentamiento de la clase política a los periodistas, sino por el comportamiento de esos compañeros de profesión que giran la cara a estos comportamientos y no hacen nada al respecto. Y me gustaría saber qué opina usted. Eso hay que vivirlo, ¿eh? Hay que vivir el comportamiento de algunos de los, lo voy a poner con comillas, ¿eh?, de los compañeros, que no son compañeros, que son provocadores. Que van a provocar, que van a generar escándalo. Nosotros lo que tenemos que hacer es hacer preguntas lo más incómodas posibles, por supuesto, pero no lanzarnos a la yugular de nadie. Nuestra profesión no es para lanzarnos a ninguna yugular, ni para sacarle los ojos a nadie, ni para insultarle, ni para ser más llamativos que nadie buscando aumentar el SARE de nuestras intervenciones televisivas. No estamos para eso. No estamos para hacer la pelota al poder, pero no estamos tampoco para pisarle el pie al poder. No estamos para eso. Hay que verlo allí, ¿eh? Hay que ver el comportamiento de algunos de nuestros bitoquiles locales. Hay que verlos. Y claro, yo no quiero un país en el que los periodistas se comporten como bitoquiles o como, lo voy a decir, o como la Santa Olaya. No quiero un país así. No quiero un país así. No quiero un país tampoco donde nuestros políticos, siguiendo las instrucciones, equiparen la intervención de un chiflao de Vox el otro día, que subió a la presidencia y tal, con el 23F, con lo de Tejero. Yo no quiero un país así, no quiero un país exagerado, no quiero un país donde todo se malinterpreta, donde todo no tiene nada que ver con la realidad, donde no tiene nada que ver ni con la decencia ni con el buen gusto. Yo no quiero un país donde la oposición le recuerde al presidente del gobierno que su suegro era un señor que tenía una serie de locales, no sé qué. Tampoco es el tema. Anda que no hay motivos para criticar al presidente del gobierno. Anda que no hay. Entonces, simplemente yo reclamo una parte de la revolución de la que hablábamos. Yo reclamo una vuelta al buen gusto, a la decencia y a la moralidad. Pero al buen gusto también, y a la educación. España se está convirtiendo en un país profundamente mal educado, la verdad. Y eso sí que es un tema que podemos solucionar. Si hay muchas cosas que podemos solucionar nosotros desde nuestra humildad, desde la humildad de nuestra existencia. Mira, yo, por ejemplo, decido que no voy a ir a Estados Unidos mientras esté ese señor ahí. ¡Hala! Que se chinche. Ya, un turista menos. Bueno, pues algo podemos hacer. Y cuando nuestros compañeros no se comportan de manera... Compañeros que yo no sé si son compañeros, te lo repito. Se comportan de una manera que supera los límites o los estándares que nosotros consideramos que son los estándares profesionales, pues lo decimos. Ya, yo soy el primero que lo digo, sinceramente. No los defiendo. No defiendo a Bitoquiles ni lo defenderé nunca. Tampoco a Sara Santa Olaya, por supuesto, ¿eh? Que menudos dos, madre mía. No hay más. Pues vamos con la última pregunta. Pero espera. No voy a hacer preguntas de política ni nada de eso. ¿Por qué? No pasa nada. No, bueno, porque se está centrando todo en lo mismo. Como periodistas, ¿cómo veis el futuro de nuestros jóvenes? ¿Qué periódico puede leer nuestros jóvenes? El futuro. Quiero decir, los chicos que tienen ahora 24, 25 años no leen los periódicos. TikTok, Instagram, etcétera. Si creéis, como periodistas, que el futuro va a ser de esta manera, les vais a dar buenos instrumentos para que crean, o qué pensáis de ello. Yo le voy a pedir a Marta, que es la que está más cercana a ese futuro, obviamente, que empiece a contestar ella, que yo creo que es la que más datos tiene sobre lo que estás preguntando. Lo primero que voy a decir es respuesta súper corta, porque es tu libro, te toca a ti lidiar este toro. Pero por alusiones, jamás, todas las veces que me han preguntado qué opino sobre el futuro, nunca he dicho nada, porque tú puedes tener datos e información, pero el futuro va a discurrir. Y luego tampoco soy amiga de generalizar. Es decir, si hablas con libreros o editores,
hay un boom en la literatura juvenil, que podemos entrar en el debate de si es bueno o malo lo que están leyendo, pero cada vez más jóvenes están recurriendo a los libros. La intoxicación informativa que padecemos absolutamente todos, los jóvenes la están padeciendo en mayor medida porque se nos presupone a los que peinamos canas cierta capacidad de discernir entre hechos y opiniones. Ellos no. La esperanza, yo creo que es el ejemplo. Entonces, yo tengo 2 hijos en casa y me ven leer, me ven escuchar la radio, leer prensa, leer papel o descargarme el PDF. Que vayan a leer, son también hijos de esta sociedad. Entonces, yo hago lo que puedo con las herramientas que tengo, pero este no es un trabajo mío como madre o suyo como madre o suyo como padre o suyo como abuelo. Creo que es un trabajo de toda la sociedad, desde los periodistas hasta los médicos, los hosteleros, los conductores de autobús. Entonces, o los políticos o las instituciones culturales. Es muy fácil echar la culpa a los periodistas, echar la culpa a los políticos y hacer como que todo está mal. A título personal he respondido y como profesional creo que tenemos que defender el periodismo de ciertos periodistas y también de un sistema que sale ganando cuando pierde el periodismo, porque perdemos todo. ¿Y tú, Manuel Ángel, tienes algo que decir? Sí, bueno, a ver, yo estoy con Marta en que el que tenías que hablar eres tú, pero bueno, muy brevemente. Anda que no he hablado nada. En el periodismo yo creo que va a ocurrir como en el resto de las profesiones. Yo estoy quemado de escuchar estos jóvenes que no saben nada, porque en la universidad, cuando yo era profesor, sabían no sé qué y ahora no saben nada. Y yo luego voy a los hechos. Aquí hay unos médicos de primerísimo nivel y la medicina ha avanzado de manera espectacular y supongo que ahí habrá chavales jóvenes que se han incorporado y que lo están haciendo muy bien. Y yo no sé si leen periódicos, ven la televisión o no, pero lo que está claro es que eso avanza. Y igual que eso, vemos la conquista del espacio y no lo están haciendo unos señores de 90 años, lo están haciendo unos chavales de 30, 40 años. Por tanto, todas esas tesis catastrofistas, mira, Blanco White, el afrancesado español que se tuvo que exiliar a Gran Bretaña, en un libro suyo dice, estamos hablando del siglo XVIII, XIX, que él que daba clase en la Universidad de Sevilla, que nunca había visto alumnos peores que los que él tenía en aquel momento. Y bueno, y el mundo siguió adelante y progresó y avanzó. Por tanto, yo en eso totalmente a favor de lo que hace la gente joven, que a lo mejor a nosotros no nos gusta, pero es lo que hay y lo que toca. No sé, es que no sé ya qué decir. La verdad es que pienso que el futuro es predecible. Tenemos que prepararlo. Tenemos que acostumbrarnos al cambio. Insisto, es que el cambio viene, está ahí. Y, a ver, hace 5 años o 10, ¿quién pensaba que nuestra información iba a estar almacenada en una nube por ahí? Impensable, claro. ¿Quién pensaba que yo iba a tener las conversaciones que tengo todos los días con la inteligencia artificial? Yo tengo unas conversaciones brutales. Le llamo idiota a la inteligencia artificial y me dice, como es muy pelota y jamás discute, dice, sí, bueno, pero claro, pero en realidad me engaña todos los días la inteligencia artificial, por cierto, que es que cuando sabes lo que le preguntas, yo por eso digo que hay que acostumbrarse al cambio. La inteligencia artificial está ahí para ser pésimamente utilizada como hace el camarada Trump, o para ser estupendamente utilizada como hacen tantos médicos, y yo creo que Tomás podría darnos una conferencia sobre eso espléndida. Está siendo utilizada por la medicina con resultados absolutamente espléndidos. Pero claro, hay que saber lo que le preguntas a la inteligencia artificial. Tienes que estar preparado para competir con la propia inteligencia artificial y para responderle y para que te responda. Yo tengo unas conversaciones divertidísimas, de verdad. Creo que voy a publicar un próximo libro. Bueno, el próximo libro, vamos a hablar del próximo libro cuando estoy intentando sacar a flote este. Pero este es un tema
que es muy importante. Tenemos que preparar el futuro. Estamos ahora ante la computación cuántica que nos va a cambiar completamente la vida, ante la biogenética y el transhumanismo que nos va a cambiar completamente la vida, ante un nuevo concepto de lo que es la felicidad que realmente nos está llevando ya por caminos inexplorados. Hombre, lo que tenemos que hacer es acostumbrarnos a eso. Hay unos señores que son los profetas de la catástrofe que a mí me ponen muy nervioso, los Harari y demás, que piensan que el mundo se va a acabar por la inteligencia artificial y que todos vamos a ser una clase, las clases inútiles porque no vamos a ser capaces de controlar la inteligencia artificial. Algunos de estos profetas de la catástrofe les hemos dado el premio Princesa de Asturias, como el coreano este que le hemos dado el otro día, el año pasado el premio, que no me acuerdo cómo se llama porque es coreano y joder, pues, no te vas a acordar de los nombres de los coreanos. Chun seguro, pero bueno, todo lo demás no lo sé. O como el señor al que le han dado el premio Nobel de Economía, Acemoglu, que es que tiene unos párrafos que es que te caes de terror, porque están pensando que el mundo son los jinetes del apocalipsis. Pues no, yo creo que el mundo tendrá solución y yo creo que incluso el cambio nos puede mejorar. Lo que tenemos que hacer es simplemente adaptarnos al cambio y controlarlo. No dejar que los fabricantes de los algoritmos, que son todos unos sinvergüenzas, pues lo controlen por nosotros. Simplemente es eso. Hay que combatir a los fabricantes de los algoritmos. Esa es otra. Casi nada. Fernando, muchísimas gracias. Creo que procede despedir a Fernando ahora mismo y decirles que en la última parte, de este acto, Fernando firmará libros aquí a todas las personas que quieran llevarlo dedicado. Déjame a mí agradecer también, que yo también quiero agradecer, ¿no? Muchas gracias a la alcaldesa que nos ha acompañado esta tarde. Fernando, te despedimos con un fuerte aplauso. Bueno, que antes de que os vayáis todos, que muchísimas gracias, de verdad, que siempre, a mí me encanta venir aquí, algunos ya os conozco ya de otras veces, me encanta estar en el Ateneo, me encanta la hospitalidad de Manuel Ángel, que es una persona entrañable, me encanta estar acompañado por nuestra periodista honoraria, doña Gemma Igual, me encanta tener a Marta San Miguel aquí, que ya digo que se está convirtiendo en una de mis columnistas favoritas, de mis columnistas también radiofónicas favoritas, y que espero con ansia el libro que nos va a presentar dentro de 2 semanas, 3, ¿no? Y oye, que muchísimas gracias, que vamos a seguir protestando, vamos a protestar un poco, que si no protestamos no hacemos nada.